La Superintendencia de Salud determinó que el alza máxima que podrán tener los planes de las ISAPRES será de hasta un 2,6%, una cifra que fue cuestionada por las aseguradoras. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con el ex superintendente de salud, Patricio Fernández, en contacto hasta ahora. Gracias por el contacto. Buen día. Bienvenido. Buen día, Sebastián, Fresia, ¿cómo están? Patricio, esto está en un contexto bien específico, este tope de hasta 2,6% que podrán realizar las ISAPRES en los planes que ofrecen a sus clientes. En el contexto de la crisis, ¿qué efecto tiene lo que ha resuelto la superintendencia sobre este tema en particular? Creo que no tiene un efecto determinante en el sentido de que esto agrave o permita a las ISAPRES eventualmente salir de la situación de crisis. Yo siento que es un reajuste de un precio base que, al entender de las ISAPRES, es insuficiente, pero en relación al aumento de costos que han experimentado en relación al año anterior. Sin embargo, en el contexto general de la crisis yo no lo veo como algo determinante. Es el fruto, o sea, siempre se supo que este indicador iba a ser más bajo que lo que había sido los años anteriores, y quizás es la consecuencia también, y parte de la crisis también que están viviendo desde el punto de vista financiero, el cierto desorden que existió en la aplicación de las leyes sobre reajustabilidad, las alteraciones y unido a un problema estructural del sistema, porque recordemos que en pandemia las ISAPRES estuvieron 2 años sin reajustar planes de salud, pero se dieron resultados bastante extraños, como pérdidas en un año, el año anterior muchas ganancias, etcétera. Y bueno, y finalmente cuando se aplica este indicador, el primero de esta ley 21.350 el año pasado, la Corte Suprema ordena retrotraer este indicador y realizar nuevamente el proceso de reajuste, y también estableciendo porcentaje de reajuste bastante más bajo. Patricio. Entonces, ¿qué pasó? Vino fin de año, estaba la oportunidad de dictar el nuevo decreto GES, que pasa cada 3 años, y las ISAPRES que hicieron aprovecharon esa oportunidad porque se alteró el régimen normal y subieron los precios GES por niveles históricos. Entonces, ese desorden ha sido un poco, yo digo, también consecuencia, unido claramente a lo que todos hemos dicho en relación a la inactividad legislativa en el sentido de modernizar la normativa de ISAPRES. Ahora, las ISAPRES, respecto a este reajuste máximo de 2,6%, decían que el indicador es inferior al incremento real que ha mostrado el uso del sistema. ¿Eso es efectivo? No, yo creo que los números son habitualmente revisados mes a mes por la Superintendencia de Salud. Son números que provienen de los propios archivos maestros de las ISAPRES, que son validados, revisados. Por lo tanto, en relación al cálculo no creo. Lo que podría haber cambiado un poco es la ponderación, que cada uno de estos elementos que componen el indicador, podría haber quizás las ISAPRES haber considerado otras cosas, pero me imagino que la variación pudo haber sido hasta un 3, un 3,5, pero yo creo en los números que la superintendencia está señalando en el sentido. No tengo dudas respecto a la forma de cálculo. Siento que sí uno, en la construcción de este indicador, claramente influenció a la baja dos cosas. Primero, que se incorporó al indicador las variaciones de la modalidad libre elección del FONASA, es decir, como un elemento de contención del indicador se incorporó en la ley eso, es decir, que no solamente sea algo del sistema privado, porque una de las grandes críticas que había en estos indicadores era que aquellas ISAPRES que eran más ineficientes en sus convenios y subían los precios, como que el indicador los favorecía porque les permitía reajustar más. Ahí se incorporaron elementos del FONASA que contienen esto. Y lo otro, que me imagino que post pandemia ya, o a la baja, digamos, el tema de la pandemia, ha disminuido el número de licencias médicas, lo cual también debe haber impactado negativamente el resultado final. ¿Cómo se pueden ver afectados, si es que se afectan o no, los usuarios de las ISAPRES? Porque sabemos que hay una incertidumbre también en el mercado de no tener claridad en cuanto a plazos, por ejemplo, para ver cuál va a ser en definitiva lo que pase con estas instituciones de salud privada. ¿Cuánto o en lo inmediato, cuán afectados podrían verse los usuarios de estas? Yo siento que ya se están viendo afectados hace un buen rato. La situación financiera de la ISAPRES arrastra 2 años consecutivos con pérdida histórica. Yo creo que el 2022 van a cerrar sobre 140.000 millones de pesos en pérdida, el año anterior 150.000. Y los afiliados, a quien uno le pregunte, ya han notado cómo se han extendido los plazos de reembolso de los gastos,
cómo han rechazado las licencias médicas en un número, una tasa muy superior a como lo hacían antes, la reducción también de días de licencias médicas, los cierres de sucursales, los canales de atención, etcétera. Bueno, ya se ha ido mermando este sistema porque obviamente lo que hace la ISAPRE es tratar de contener costos y apretar por cualquier parte donde puedan disminuir los gastos. Y siento que eso se va a ir agravando porque además no hay una solución planteada que dé alguna esperanza de cierta estabilidad, porque los proyectos de ley finalmente de reforma ingresan, pero se demoran muchos años en ser tramitados. Entonces, lo que tienen que despejar en primer lugar es esta primera interpretación que está pendiente aún de la aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y ver si esa evolución en cuanto a su monto, en cuanto a su plazo, es posible o no finalmente de sostener, porque hoy día es evidente que si el monto que se va a devolver es el que ha trascendido extraoficialmente, 1.400 millones de dólares, es absolutamente imposible para el sistema asumir eso. Por lo tanto, vamos a tener dueños de ISAPRES, inversionistas, etcétera, que van a comenzar a decir, perfecto, pues tenemos un plazo de muerte ya establecido, por lo tanto, ya no va a haber un incentivo a la competencia, que es uno de los grandes problemas cuando pasan este tipo de cosas. No va a haber un incentivo a captar más clientes, ya no va a ser una ventaja competitiva tener un mejor convenio, ser más eficientes, tener mejor atención. Ya no lo es, por lo tanto, los afectados van a seguir siendo las personas. Por eso es importante dar estabilidad y dar medidas concretas que permitan sostener el sistema por lo menos hasta un cambio más de Patricio, fondo. pero ¿el tema pasa por el monto o por los plazos en los que se puede pagar el monto? Digamos, establecer un plazo de 2 años quizás es muy poco, tendría que ser más, hacerlo más gradual para cumplir con ese pago, o de todas maneras seguiría siendo inviable el sistema, como han dicho las ISAPRES. Yo creo que el tema es una mezcla de ambos, pero yo diría que lo esencial es el monto. Ujú. Me parece que el haber aventurado un monto de esa magnitud es imposible. O sea, estamos hablando de a lo menos 30.000 millones de pesos mensuales, que sería imposible asumir para el sistema. Eso hay que ser realista y concreto. Si eso se extiende en el tiempo, también perfectamente las personas podrían decir hasta qué punto se puede extender esto en el tiempo. O sea, y cuál sería la base legal para extender un pago en el tiempo de esta forma. Entonces, yo siento que se apresuró o quizás hay un error en el análisis de los alcances del fallo Ajá. y hay que Pero comenzar a ver alguna otra interpretación posible que compatibilice la necesidad de las ISAPRES de devolver un monto determinado de dinero, de recursos percibidos, no sé si legalmente, pero recursos percibidos no acorde a lo que se esperaba por el fallo, reintegren ese dinero, pero no en los montos brutos que está estableciendo la superintendencia. Yo siento que hay otras alternativas que se pueden explorar y complementar también por la vía legislativa. Yo siento Ya, que eso Patricio, no se ha hecho, porque cuando escuché el otro día la Comisión de Salud, las sí. intervenciones, fundamentalmente planteaban de que no había certeza en el plazo, no había certeza en el monto, no había certeza en los mecanismos, entonces estamos algo aún en la incertidumbre. Patricio, pero de acuerdo, puede ser financieramente, y eso es cierto, que las cifras que se manejan, en los plazos que se manejan, sea inabordable. Pero por otro lado, las ISAPRES también tuvieron ingresos en exceso, producto de los cobros que realizaron. Es lo que establece el fallo de la Corte Suprema, que hubo cobros en exceso, o sea, se apropiaron de dinero que no deberían haber ingresado a sus flujos financieros en algún momento. O sea, puede que no sea viable el negocio a futuro, pero en la práctica tampoco lo era hasta ahora si es que se hubiese aplicado la tabla de factores oportunamente, que es lo que establece en el fondo la Corte Suprema. Sí, en ese sentido hay que ser concreto. Lo que pasa es que es difícil plantearlo técnicamente, pero sí, si uno se va al fallo del año 2010, efectivamente había un problema ya con la tabla de factores. Lo que pasó a partir de este momento es que la ley tendría que haber dado otra estructura al tema del cobro de la ISAPRE. Y como eso no ocurrió, las ISAPRES continuaron con sus tablas vigentes. Cuando nosotros estábamos en la superintendencia, vimos este problema y la única salida que teníamos desde el punto de vista administrativo era crear una tabla que no discriminara, que fuera más equitativa, etcétera. Y esa fue la que fue validada ahora finalmente por la Corte Suprema. Entonces, lo que uno tiene que hacer acá es
hacer este corte del 2020 cuando tendrían que haber aplicado las ISAPRES esa nueva tabla a todas las incorporaciones, porque recuerden que nosotros cuando sacamos esa tabla no podíamos hacerla aplicable a la totalidad de los planes porque la normativa dice que yo no puedo sacar circulares con efecto retroactivo ni que afecten contratos anteriores. Por lo tanto, la Corte Suprema sí pudo hacerlo a través de un fallo, pero la vía administrativa no podía hacerlo. Entonces, ahí hay una diferencia y yo siento que no se trata solamente de decir que era todo el tiempo hacia atrás desde el 2010, porque había una serie de normativas que de cierta forma se fue acomodando en este sistema, en el sentido de que las personas recuerden que podían pedir su devolución, las ISAPRES ya no podían aumentar los valores del factor y se fue en el fondo así. Pero finalmente lo legislativo no avanzó, que eso fue el gran problema que existió. Ahora, una de las discusiones, Patricio, es la devolución de los usuarios, ¿no?, de ISAPRES. ¿De qué manera se puede hacer para que, por un lado, ver que puedan hacerse cargo la ISAPRES, que no lleve a una debacle del sistema? Sí, yo creo que hay que tomar una decisión y en ese sentido, claro que va a tener algún tipo de costo político por las expectativas que ya se han generado, pero yo creo que la implementación tiene que ser gradual. Yo creo que en un primer momento, a ver, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, cuando se dicta la nueva tabla del año 2020, que la superintendencia, nosotros dijimos, rige para todos los planes en comercialización desde esta fecha en adelante, es decir, las ISAPRES ya no podían seguir comercializando. Una persona que tenía un plan anterior a esta fecha, y de una u otra forma incorporó cargas, porque tenía un nacimiento, etcétera, las ISAPRES siguieron aplicando la tabla de ese plan antiguo. Y ahí hay un margen ya para aplicar el fallo, es decir, yo podría decir, todas estas personas que tenían planes anteriores, como tablas antiguas, e incorporaron cargas después del 2020, podrían haber aplicado la tabla nueva y ahí se produce un margen de devolución. Ahí yo tengo una primera aplicación gradual que no generaría un daño y que tendría derecho también las personas a recibir una devolución. Y el resto lo viendo en plazo bien extenso hacia adelante y poder ir acompañando con cambios legislativos que apunten a la contención de costos, como bien lo ha dicho la ministra. Por ejemplo, hay más formas, pero ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué posibilidades hay, Patricio, de que los mismos inversionistas, los dueños de las empresas también puedan realizar los procesos financieros para ir saldando esta deuda? Una cosa es hacer la devolución con los flujos de cada año, pero también se pueden buscar otros mecanismos, quizás eventualmente algún aumento de capital u otras cosas, con la garantía de que el negocio a futuro sea estable para las ISAPRES. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ellos piden certeza, fundamentalmente. Yo diría que ese es el gran problema de los inversionistas. Bueno, ya llevan un par de años haciendo esfuerzos en el sentido de establecer aumentos de capital importantes. Yo recuerdo fundamentalmente el caso de Bupa, el caso de Consalud, o sea, hicieron aportes e incrementos de capital para no incluir los indicadores establecidos en la ley. Ahora, el darle garantías a los inversionistas hacia adelante hoy día me parece que no está el escenario para eso. Yo creo que cuando un inversionista toma una decisión de colocar capital, precisamente lo que busca es un retorno en algún tiempo, en algún minuto, y esas condiciones no están. Yo lo veo muy difícil que eso ocurra, al menos con las condiciones dadas hoy día, porque los mensajes siempre apuntan a cómo fortalecemos el sistema público frente a la caída de la ISAPRES. El programa del presidente Boric desde un principio planteaba la creación de un Fondo Universal de Salud. Hay otros países de la misma tendencia que están en lo mismo. Si uno ve la situación en Colombia, hoy día hay una gran discusión también porque el presidente plantea una reforma en la cual quiere migrar a un sistema único y público. Entonces, pareciera ser que la discusión pasa por los cambios estructurales grandes, pero no en mejorar la gobernanza, la estabilidad financiera de ambos sistemas y también soluciones sanitarias. Creo que por ahí no está la idea, al menos. Ahora, hoy día el superintendente de salud, Víctor Torres, ha dicho que aquí no se ha hablado de exterminar a las ISAPRES por parte del gobierno. Dice, no se puede dejar caer el sistema si se quiere avanzar en una reforma de salud. ¿Está de acuerdo con eso, Patricio? O sea, esa es la vía. Yo creo que las reformas de salud, pero no noto esa coherencia a veces en todas las autoridades de gobierno, porque, insisto, el programa mantiene eso. El director de FONASA, al día siguiente que la constitución nueva fue rechazada, dijo que las ISAPRES iban a terminar. Por lo tanto, esta
incoherencia desde el punto de vista comunicacional a veces juega en contra, pero me parece que es lo correcto. La reforma hay que hacer cuando están dadas las condiciones para poder hacerlo. Ahora hay que dar cierta estabilidad a este sistema. El problema es que siento que el tiempo que se ha tomado para poder tener soluciones concretas quizás no ha sido el adecuado y se ha extendido un poco en el tiempo. Recordemos que la primera reunión de la mesa de trabajo entre el MinSal y la ISAPRE fue en agosto del año pasado. Sí. Y de agosto del año pasado a esta fecha todavía no sacaron una medida concreta. Entonces, por otro lado, es una mesa en la cual nunca estuvieron los prestadores, no estuvo el colegio médico, asesores parlamentarios. Entonces, como que todo está muy encima. Yo siento que ya vamos a 10 de marzo y el proyecto de ley no ha sido ingresado. Entonces, esas cosas son las que a veces juegan en contra a dar cierta estabilidad o certezas, por lo menos a las personas. Y si hay responsabilidades compartidas, uno se imagina, ¿no? Pero ¿quién podría principalmente asumir esa dilación de los plazos, crees, Patricio? Creo que hay una responsabilidad de todos. Tampoco me parece que las ISAPRES estén en condiciones de asumir una actitud de decir, mire, yo no me siento más con usted, yo me salgo de esta mesa. Yo creo que son los principales interesados, o deberían serlo, por el tema de responsabilidad de sus afiliados, de estar presentes en estas mesas y de insistir, buscar, etcétera, y no esperar que el gobierno los llame. Ahora, acá se necesita conducción política. Cuando se toman definiciones en los sistemas sanitarios en el mundo, la conducción política es muy relevante e importante. Creo que el peso de la decisión política de cómo va a seguir esto va a recaer fuertemente en el Parlamento. Yo siento que ahí va a estar o la solución o definitivamente ya cómo se dan herramientas para un cierre de este sistema privado. Bien, Patricio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Patricio. Muy amable. Que esté muy bien. Buen día.